listo. ¿En qué estábamos? Estábamos demostrando esas integrales, ¿no? Que vamos a usar más adelante como integrales obvias. Ok. Entonces, acá también tenemos, bueno, vamos a hacerlo todos entonces. Ok, voy a ir una página más. Ok, a ver. La tercera es muy parecida a la primera, pero ya que estamos aquí vamos a hacerlo. Nos pide encontrar la integral de esa función, ¿no? Es uno sobre la raíz cuadrada de al cuadrado menos x al cuadrado, ¿no? Esa es la 3. Ok, voy a hacer un poco más grande la pantalla para que se pueda apreciar mejor. Listo. Entonces, nuevamente, un segundo para ubicar esto de acá. Ok, listo. Entonces tenemos la 3 que nos pide la integral, ¿cierto? De uno sobre la raíz cuadrada de al cuadrado menos x al cuadrado, ¿cierto? Diferencial de x. Ok, esto me hace recordar a una famosa fórmula de quién, del arcoseno, ¿cierto? Del arcoseno. Ok, recuerden que la derivada del arcoseno, ¿cierto? Es uno la raíz, bueno, 1 sobre la raíz cuadrada de uno menos x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, es lógico pensar que es claro que la integral de uno menos x al cuadrado, ¿cierto? Menos x al cuadrado, el diferencial de x es igual aquí a arcoseno, ¿cierto? De x, más una constante c. Entonces, eso de acá le quiero dar la forma de esta cosa de acá, para que aquí en el A me quede uno y aquí me quede una nueva variable, que va a ser justamente el cambio de variable que debo hacer, ¿cierto? Que debo hacer. Muy bien. Entonces acá hacemos el cambio de... Bueno, primero vamos a acomodarlo un poco, ¿cierto? Entonces esto lo puedo ver como igual, sacando nuevamente, como en el primer caso, en el segundo, el a afuera, ¿no? Entonces el a al cuadrado lo saco fuera de la raíz, afuera sale como uno sobre a, ¿cierto? Entonces me queda uno sobre la raíz cuadrada de uno menos x sobre a, todo elevado al cuadrado, diferencial de x, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto se me hace muy parecido al de acá. Entonces, haciendo cambio de variable, puedo tomar u igual a x sobre a, ¿cierto? Entonces, de acá fácilmente ustedes pueden ver que diferencial de u es igual a, ¿no? Derivada con respecto de x de acá, me queda uno sobre a, ¿cierto? Luego por el diferencial de x, ¿cierto? Por el diferencial de x. Muy bien. Bueno, acá solamente me aparece diferencial de x, entonces voy a tomar, bueno, el 1 sobre a lo pude haber dejado afuera, ¿no? Entonces vamos a colocarlo aquí afuera. Entonces justamente aparecería uno sobre a por acá. Listo. Entonces simplemente sustituyendo nos quedaría esto igual a la integral de quién? De uno sobre la raíz cuadrada de uno menos u al cuadrado, porque x sobre a es justamente x sobre a es justamente u, y diferencial de x sobre a es justamente diferencial de u. Ahora el u lo veo como si fuese la variable, y esto ustedes saben que por la fórmula que tenemos acá, no debería ser arcoseno, en vez de u voy a colocar, en vez de x voy a colocar u, me quedaría arcoseno de quién, de quién, de u, ¿cierto? Más c, más c. Pero como me dieron en términos de x, yo tengo que dar la respuesta en términos de x también, entonces aquí simplemente me quedaría arcoseno de quién, de x sobre a. ¿Por qué? Porque u vale x sobre a, ¿no? Entonces esa formulita sale rápidamente, ¿no? Ok. Y finalmente tenemos esto de acá, que también, ¿cierto? Que también sale de la fórmula del arco secante, ¿cierto? Del arco secante. Ok, aquí la misma fórmula, no sales, sácasela afuera, ¿cierto? Vamos a hacerlo acá. 4. A ver, era la integral de uno sobre x por la raíz cuadrada ¿de quién? De x al cuadrado menos a al cuadrado, ¿cierto? De x al cuadrado menos a al cuadrado, ¿cierto? Diferencial de x. Todo esto me piden que demuestre que sea igual a uno sobre a arco secante del valor absoluto de x sobre a, ¿cierto?
Aquí, bueno, aquí colocan valor absoluto porque este tipo de funciones, ¿no? Bueno, en senos, o en el caso del arco secante o del arcoseno, siempre se toma eh, el valor absoluto en ese caso, ¿no? Siempre se considera el arco positivo. Bueno, alguien está entrando por acá. Ok, 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 muy bien. Continuando entonces, ¿no? A veces, eso sí que dejar claro porque a veces bueno, ustedes saben que arcoseno, ¿cierto? Es un ángulo, ¿cierto? A veces el ángulo es considerado un ángulo positivo, también puede ser considerado un ángulo negativo, no hay problema, ¿no? Pero generalmente, en el caso del arco secante, le consideran como un ángulo positivo. Por eso que a veces le dan el valor absoluto del x y el a también se considera positivo para que, ¿cierto? Para que la secante sea positiva en ese caso. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá tenemos x, la raíz cuadrada de x. Entonces esto me hace acordar a la integral de aquí, de 1 sobre x, la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1, ¿cierto? Ok. Diferencial de x. Ustedes saben que esto es arco, arco cosecante, arco secante, ¿no? Arco secante de aquí, arco secante de x, ¿no? Y siempre, bueno, vamos a colocar aquí en valor absoluto, y siempre sumamos su constante C, ¿cierto? Muy bien, ahora, nuevamente, ¿no? Básicamente seguimos el mismo procedimiento, esto de acá lo puedo reacomodar de la siguiente manera, sacando el A afuera, ¿no? Entonces me queda 1 sobre X, bueno, puedo sacar el A afuera, lo voy a colocar justamente acá debajo del diferencial de X, sacando el A cuadrado afuera, que me quedaría sobre A, ¿cierto? La raíz cuadrada de ¿quién? De X, ¿cierto? Sobre A, todo elevado al cuadrado, menos 1, ¿no? Menos 1, ¿cierto? Toda esta raíz cuadrada acá. Entonces, me hace suponer que la variable debería ser x sobre a, ¿cierto? Entonces coloco u igual a x sobre a, lo mismo, diferencial de u es igual a diferencial de x sobre a, ¿cierto? Muy bien, ahora lo único que debemos hacer es sustituir, ¿no? Entonces tenemos la integral. Observen que si u es igual a x sobre a, x es igual a por u, ¿cierto? A por u. Entonces coloco esto de acá, x ahora me vale a por u, entonces coloco aquí a u, la raíz cuadrada de x sobre a, que es u al cuadrado ahora, menos 1, ¿cierto? Por diferencial de u, que es justamente diferencial de x sobre a. Una vez que tengo esto de acá, puedo sacar el a afuera, me queda 1 sobre a, la integral de quién? De u por la raíz cuadrada de u al cuadrado menos 1, ¿cierto? De u al cuadrado menos 1. ¿Listo? Diferencial de u, ¿no? Entonces esto me queda justamente como la fórmula de acá. Ahora en vez de u voy a colocar, en vez de x voy a colocar u, ¿cierto? Entonces esto de acá me queda igual a 1 sobre a, arco secante, faltó la r, arco secante. Secante de qué? De U, ¿cierto? De U. Muy bien. Pero tenemos la fórmula, la integral inicial en forma de U. Bueno, aquí siempre sumando la constante C. Tenemos la integral inicial con variable X, debemos integrar la respuesta con variable X. Entonces me queda 1 sobre A, arco secante, ¿cierto? ¿De quién? De U. ¿Quién es U? X sobre A, ¿cierto? X sobre más C. Bueno, arriba le dieron solamente valor absoluto para el x, porque ahí consideraron el a mayor que cero, ¿no? El a no consideraron mayor que cero. Ok, listo. Una vez que tenemos eso, ya hemos acabado, ¿no? Con esa cuarta fórmula. Ahora, ya luego vamos a reforzar con algunos ejercicios que están en la práctica del día de hoy. Ahora vamos a conocer el otro método, que es el método de integración por partes, ¿no? Así como al inicio les expliqué que el método de integración por cambio de variable o sustitución de variable, ¿cierto? Pues es una consecuencia de la propiedad de la regla de la cadena para la diferenciación o la derivación, ¿cierto? Muy bien, en este caso, integración por partes en realidad es una propiedad
que surge como consecuencia de la propiedad bien conocida de la derivada del producto de dos funciones. ¿En qué sentido? Veamos. Acá tenemos, por ejemplo, el producto de dos funciones, f y g, ¿cierto? Ok, entonces ustedes saben muy bien que la derivada del producto de dos funciones cumple esta igualdad de acá. O sea, derivo la primera, multiplico por la segunda función, más la primera función multiplicada por la derivada de la segunda, ¿cierto? Ahora, si yo integro a ambos lados, como las funciones son, bueno, esta es una igualdad, puedo integrar en ambos lados con respecto a la variable x, la igualdad se mantiene, ¿cierto? Muy bien, bueno, aquí tendría una integral de una suma, como ustedes saben, en la suma de las integrales, ok. Sin embargo, acá observen que tengo la integral de una derivada, ¿cierto? Como ustedes saben, integración y derivación son operadores inversos. Por lo tanto, esto de acá se anula y simplemente me queda el producto f de x por g de x, ¿cierto? Y aquí en este lado me queda f' de x por g de x diferencial de x más la integral de esto de acá, ¿cierto? Ahora, pasamos a restar esta de acá, ¿no? Y eso de aquí me quedaría en este lado. Entonces, colocando esto como primer lado, me quedaría la integral de una del producto de quién, de una función por la derivada de otra función, ¿cierto? La integral de eso es igual al producto de las dos funciones menos la integral, ¿cierto? De la derivada de la primera función por la segunda función, ¿cierto? Este justamente es lo que se llama como el método de cambio, perdón, de integración por partes, que es justamente, ¿cierto? Deriva de la propiedad de la regla de la cadena. Claro, entonces es en forma extensa, ¿cierto? Ahora nosotros lo vamos a conocer, ¿cierto? Lo vamos a resumir esa fórmula, ¿no? Haciendo o reduciendo la notación, ¿no? En este caso, f de x lo vamos a colocar como u y a b lo vamos a colocar como g de x, ¿cierto? Siempre, ¿no? Teniendo en cuenta que u y b son funciones que están dependiendo de la variable x, de la misma variable x, ¿cierto? Ok, en ese caso, ¿no? Entonces en vez de f voy a colocar u, en vez de g', ahora tengo, recuerden que el diferencial de b, ¿cierto? El diferencial de b, ¿no? En este caso vendría a ser la derivada con respecto de x, ¿de quién? De g de x, ¿cierto? Porque son iguales por el diferencial de x, ¿cierto? Esto no es nada más ni nada menos que la derivada de x por diferencial de x. Entonces, toda esta partecita, incluyendo aquí al diferencial de x, ¿cierto? Incluyendo el diferencial de x, es justamente diferencial de b, ¿cierto? Diferencial de b. Entonces, y bueno, acá me queda u por b, porque ellos son justamente las igualdades que estoy dando, menos la integral, bueno, en este caso, acá tengo f', ¿cierto? F' por g de b. G de b. Acá simplemente vamos a reordenarlo, ¿no? Vamos a reordenarlo de la siguiente manera. Esto de acá lo estoy dando como la integral de g de x. El producto, se saben que es conmutativo, f' de x por el diferencial de x, ¿cierto? En este caso, toda esta partecita de acá es justamente diferencial de u, ¿cierto? Diferencial de u. ¿Ok? Acá nuevamente, diferencial de u, ¿cierto? Me quedaría f' de x, ¿cierto? Por diferencial de x, que justamente es la parte que aparece acá, ¿no? Entonces ahí, y finalmente me queda el b acá, ¿no? Entonces me queda b por el diferencial de u, ¿no? Entonces en este caso una forma, digamos, práctica de recordar integración por partes, la fórmula de integración por partes sería la siguiente, ¿no? Acá tengo, miren, tengo la integral, ¿cierto? La integral de u por el diferencial de b, ¿cierto? U por diferencial de b. Entonces, la integral de ese producto, de ese, bueno, de esta integral lo puedo expresar como, ¿no? O es igual a el producto de las dos funciones, ¿cierto? U por b, que eso es fácil de recordar, menos, también es fácil de recordar. Muchas veces se tiene problemas acá, ¿no? Lo único que vas a hacer es hacer o observar acá, miren, si aquí apareció u, en la nueva integral tiene que aparecer b. Acá tuve diferencial de b, en la otra integral tiene que aparecer el diferencial de u. En otras palabras, el u y el b intercambian papeles, ¿cierto? Intercambian papeles. Entonces, la integral de u por diferencial de b
no es nada más ni nada menos que el producto de u por b menos la integral de quién? De b por diferencial de u. A eso justamente se le llama la fórmula de la integración por partes, ¿no? Entonces, si nosotros nos concentramos en esta formulita de acá, ¿no? Ustedes pueden ver que necesitamos identificar, ¿no? Tanto al diferencial de b como al u, ¿no? Pero esencialmente nosotros nos vamos a justamente enfocar en encontrar quién es la función que aparece en la integral, ¿no? La función cuya diferencial aparece en la integral. Esa sería la expresión correcta, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a tener un especial cuidado. Por ejemplo, tenemos esta integral simple, ¿cierto? Que es el producto de x por coseno de x, ¿cierto? Esto no se puede desarrollar usando cambio de variable. Para ello vamos a usar, ¿no? Integración por partes, ¿no? Entonces, como les decía al inicio de la fórmula, ¿no? Esto deberíamos tratar de verlo como la integral de una función por el diferencial de otra, ¿cierto? Por el diferencial de otra. Ok. Por ejemplo, entonces yo tengo que ver acá, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencial que aparece acá? ¿O qué función existe cuya diferencial está aquí, ¿no? Por ejemplo, acá podrían surgir dos ideas, profesor. Acá yo puedo ver esto como x por coseno de x, diferencial de x, al coseno de x como una sola expresión. Profesor, yo sé que este es diferencial justamente de diferencial de una función, de la función seno, ¿cierto? Ok, muy bien. Pero otro podría decir, profesor, yo también esto lo puedo acomodar de la siguiente manera: coseno de x por x diferencial de x, ¿cierto? Profesor, a esto de acá yo lo puedo ver como el diferencial de x al cuadrado, ¿cierto? Sobre 2, ¿cierto? Sino que si tú tomarías esto como diferencial, recuerda, ¿cierto? Que en la otra función, que en la fórmula, ¿cierto? En la fórmula aparece el b en vez de la integral, ¿cierto? Diferencial de u. Entonces, el b, ¿no? El b debería ser una función más simple que el u que aparece acá, ¿cierto? En cambio, si tú tomas el diferencial de b como x diferencial de x, el b que aparecería en la nueva integral sería x al cuadrado sobre 2 y el diferencial de u, ¿cierto? Bueno, claro, en este caso sería u igual a coseno, sería menos seno, ¿cierto? Que ya aparecería más seno de x, diferencial de x. Sin embargo, miren, este integral de acá es un poco más complicada inclusive que esta integral de acá. Entonces, en ese caso, ese cambio de variable no me ha llevado a nada. Entonces, la idea es que la nueva integral que me aparezca en esta segunda parte sea más sencilla de resolver, ¿cierto? Muy bien, entonces, para ese caso, nosotros vamos a usar, ¿quién? El cambio de variable, ¿no? U igual a x y, ¿no? Diferencial de b igual a coseno de x, diferencial de x. Porque miren, si coloco x como u, en la otra integral ya no me va a aparecer x, me va a aparecer el diferencial de x, ¿cierto? ¿No? O el diferencial de u, que justamente coincide con el diferencial de x, y ustedes saben que el diferencial de x es 1, ¿cierto? Entonces, al otro lado ya me aparece simplemente 1, ¿no? Justamente que ese es justamente el procedimiento que vamos a ver ahorita, ¿no? Miren, si tomas u igual a x, ¿cierto? Y diferencial de b como coseno de x, diferencial de x, claro, ahora, si u es igual a x, yo tengo que calcular su diferencial. Diferencial de u es igual a derivada de u con respecto de x, ¿no? En ese caso me quedaría 1 por el diferencial de x, ¿cierto? Diferencial de x. Muy bien. Ahora, ¿cierto? Ahora, si tengo que el diferencial de b es igual a coseno de x, diferencial de x, ¿cierto? ¿Qué función yo he tenido que derivar para que me dé esto? ¿Cuál es la función más sencilla que he tenido que derivar para que me dé coseno de x, diferencial de x? Es justamente seno de x, ¿cierto? Ahora, aplicando la fórmula, me queda la primera parte, la integral igual a u por b, ¿cierto? Que es u por b esto de acá, por estos dos de acá, menos la integral del producto de estos dos de acá, ¿cierto? En ese caso me quedaría x por seno de x menos la integral, ¿cierto? Del seno de x por el diferencial de u, que justamente es diferencial de x, ¿cierto? Ahora, esta integral de aquí me quedó mucho más sencilla de acá, porque aquí aparece el término x, aquí no aparece ningún término x, sin embargo me aparece simplemente seno de x, que es una integral inmediata, ¿cierto? Como habíamos visto al inicio de las fórmulas, la integral del seno de x es menos coseno de x,
¿Por qué, profesor? Porque la derivada de menos coseno de x es justamente seno de x, ¿no? Entonces, como ya no aparece más signo de integral aquí, en esta igualdad, siempre vamos a sumarle una constante c, ¿cierto? Una constante c. Ok, ahora una vez que tengo esto de acá, simplemente menos por menos más, y simplemente esto ya me da la solución, ¿no? Terminada de este ejercicio, ¿cierto? Ok, entonces vean que el principal trabajo en el cambio bueno, en la integración por partes es identificar o determinar quién es el u adecuado y quién es el diferencial de b adecuado que debo tomar de tal manera que me reduzca, ¿cierto? O que me dé una nueva integral más sencilla, ¿no? Entonces, en ese caso ustedes, bueno, van a tener que determinar, ¿no? Realmente ese es el trabajo de uno, ¿no? Determinar quién es el u y quién es ese b, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplito, sencillo también, ¿no? Nos piden calcular la integral de todo esto de acá, ¿cierto? Muy bien. Acá, miren, tenemos nuevamente, ¿no? Cada vez, en realidad estos casi siempre se usan, ¿no? Este cambio de variable. Cada vez que yo tengo un polinomio multiplicado por coseno o por seno, se recomienda hacer el cambio de variable u igual al polinomio, ¿cierto? Y el diferencial de b igual a, ¿no? A la función trigonométrica multiplicado por diferencial de x. ¿Por qué? Porque en el nuevo integral ya no me va a aparecer u, sino me va a aparecer el diferencial de u. Como me parece el diferencial de u al otro integral, ¿cierto? Significa que el polinomio que va a aparecer nuevamente se ha reducido en un grado. Se ha reducido en un grado, pero aún continúa multiplicado por una función trigonométrica que es seno o coseno, ¿cierto? Pero sin embargo, ya como tiene un grado menos el nuevo polinomio, ¿no? Es una integral más sencilla y puedo seguir aplicando integración por partes hasta que el grado del polinomio se haga cero, ¿cierto? Muy bien, entonces, miren, en este caso vamos a tomar el cambio de variable u igual a x al cuadrado más 2x más 3, ¿no? Y entonces el diferencial de b sería coseno, ¿cierto? De 2x diferencial de x, ¿cierto? Profesor, si yo tengo que u es igual a x al cuadrado más 2x más 3, yo puedo encontrar su diferencial. Diferencial de u es la derivada con respecto de x de esta expresión de acá, que es justamente la derivada de x al cuadrado, que es 2x, más la derivada de 2x, que es justamente 2, ¿cierto? Más la derivada de 3, como es una constante, su derivada es 0 y no lo coloco acá. Entonces, ¿no? Entonces acá ahora tengo que diferencial de b es igual a coseno de 2x diferencial de x. La pregunta es, ¿qué función he tenido que derivar para que me dé coseno de 2x? Siempre cuando aparece un coseno, la función que tengo que derivar, en esencia, sería el seno, ¿cierto? Sí. Bueno, acá me faltó algo, ¿no? Todo eso multiplicado por diferencial de x. Ok, como le decía, siempre que aparece un coseno, tengo que dar que el b tiene que ser un seno, ¿cierto? Y tiene que ser seno del mismo ángulo. Ajá, profesor, ¿solamente eso? No, porque si tú derivas el seno de 2x, efectivamente me da coseno de 2x, pero multiplicado todavía por el 2, que es justamente la derivada del ángulo, ¿no? Ok, entonces como al momento de derivar seno de 2x me queda coseno de 2x por 2, entonces para eliminar ese 2 lo que voy a hacer ¿qué es? Dividirlo por un medio. Ahora, deriva esto de acá y te da justamente coseno de 2x, ¿cierto? Me da justamente coseno de 2x. Es básicamente integrar esto de acá, ¿no? O básicamente usar un pequeño cambio de variable, ¿no? Ok, listo. Ok. Entonces, cada vez que me aparezca esto de acá, ¿no? Recuerden que tal vez sea mejor al momento de entenderlo así. ¿Por qué? Miren, recuerden que cuando yo derivaba, por ejemplo, coseno de 2x, ¿cuál me daba la derivada? Ah, me daba, profesor, seno de, bueno, en este caso, menos seno, ¿no? Mejor vamos a comenzar con el coseno para que me quede justamente como este acá. No, recuerden cuando tenemos seno de x, bueno, seno de kx, vamos a colocar en general, kx, ¿cierto? Cuando yo derivo, ¿cierto? ¿Qué hacíamos? Ah, derivo el seno, coseno de kx, ¿cierto? Coseno de kx, ajá, pero acá tengo kx, ¿qué hago? Lo multiplico por k, ¿cierto? Ahora vamos a hacer, ¿no? Para integrar vamos a hacer el proceso inverso, ¿cierto? Ahora, si en vez de seno, ya yo tengo, digamos,
nuevamente, seno de kx, ¿no? Aquí derivada, derivada, aquí antiderivada, antiderivada. Entonces vamos a hacer el proceso inverso. Entonces, en vez de seno, kx voy a colocar igual. Efectivamente, coseno de kx va a ser el mismo, ¿cierto? Va a ser el mismo. Pero vamos a tener en cuenta también el signo, ¿cierto? Porque recuerden que la derivada del coseno es menos seno. Entonces, acá nada más. Pero cuando yo derivaba el coseno de kx, yo tenía que multiplicarle por un k al final porque era justamente la derivada del ángulo. Entonces, como eso sucedía en derivada, en integral vamos a hacerlo, o en antiderivada vamos a hacer lo contrario. ¿Cuál es lo contrario? Dividirlo, en vez de multiplicarlo, vamos a dividirlo por ese k, ¿cierto? Eso es lo que siempre vamos a usar, ¿no? En este caso el k fue 2, ¿cierto? Y le hemos dividido sobre un medio, ¿cierto? Sobre un medio, listo. Entonces, esa cosita de ahí lo vamos a usar siempre, ¿cierto? Ok, bueno, tal vez voy a añadir otra página más para no hacerlo muy ajustado. Ok, muy bien. Continuando con la solución de ese ejercicio, bueno, ya tenemos, ¿no? Entonces, dimos el u igual a esto y el b igual a esto, ¿cierto? Entonces, la integral me quedaría acá. Integral de x al cuadrado más 2x más 3 coseno de 2x diferencial de x. Claro, profesor, yo no quiero estar escribiendo a cada rato esto de acá, entonces si no quieres estar escribiendo a cada rato esto de acá, simplemente a toda esta integral de acá lo llamas una i mayúscula, ¿cierto? Entonces, en vez de colocar eso, colocas i igual y ahí empiezas a desarrollarlo, ¿cierto? Muy bien. Igual aquí. Nuevamente, aplicamos la fórmula, ¿no? Es u por b, en este caso me quedaría x al cuadrado más 2x más 3, ¿cierto? ¿Por quién? Por esto de acá, por un medio de seno de 2x. Entonces un medio lo vamos a colocar acá para que quede mejor. Aquí seno de 2x. ¿Listo? ¿Menos quién? La integral. ¿De quién? De b por diferencial de u, ¿cierto? En ese caso me está quedando un medio, nuevamente, ¿cierto? De seno de 2x por esto de acá. Vamos a colocarle aquí 2x primero, más 2, ¿cierto? Por seno de 2x. Seno de 2x diferencial de x, ¿cierto? Muy bien. Nuevamente, ¿cierto? Nuevamente. Bueno, acá puedo inclusive reducirlo más, ¿cierto? Puedo eliminar el 2 que aparece por acá y lo puedo colocar de la siguiente manera. Un medio de x al cuadrado. Ahora yo voy a colocar esto igual ahí para ya no ir copiando acá rato, ¿no? Y igual a un medio, ¿cierto? Y de integral, ¿no? Un medio de x al cuadrado más 2x más 3 seno de 2x menos la integral de quién, de x más 1, ¿cierto? Por el seno de 2x diferencial de x. Entonces acá nuevamente hago otro nuevo cambio de variable para poder eliminar al x más 1, ¿cierto? Al x más 1. Muy bien. Nuevamente, mi cambio de variable, como les había dicho al inicio, siempre cuando tengo el producto de un polinomio o la función seno o función coseno, trato de dar el cambio de variable u igual a ese polinomio, que en este caso es x más 1, ¿cierto? X más 1, y doy diferencial de b, ¿cierto? ¿Ok? Como seno de 2x diferencial de x. Seno de 2x diferencial de x, ¿cierto? Ok. ah, ahora, ahora que tenemos acá, ok, tenemos lo siguiente. Tengo u aquí, en este caso, si u es igual a x más 1, ustedes pueden ver fácilmente que diferencial de u es exactamente diferencial de x. Para encontrar diferencial de u simplemente derivo con respecto de x, ¿cierto? Y luego lo multiplico por el diferencial de x, ¿cierto? Muy bien, ahora, diferencial de b, ¿qué función he tenido que derivar para que me dé seno de 2x, profesor? Yo lo acabamos de ver, ¿cierto? Cuando tengo seno de kx, lo único que tengo que colocar aquí es menos coseno de kx y dividirlo sobre k. Pero en este caso k es 2. Entonces me quedaría justamente b igual a aquí, a menos coseno, ¿cierto? De 2x sobre 2, ¿cierto? Listo. Nuevamente, esa integral me quedaría igual a, nuevamente esto lo copio igual, porque esto ya es, no tengo nada más que hacer en esta expresión de acá, ¿no? Un medio de x al cuadrado más 2x más 3 seno de 2x, ¿cierto? Menos, acá voy a colocar un corchete, entonces, ok, nuevamente la integral de esto acá me quedó u por b,
que me quedó x más uno, ¿cierto? X más uno por este producto de acá, que es menos, aquí tal vez menos coseno de quién, de 2x sobre 2, ¿cierto? Sobre 2 menos la integral, ¿cierto? La integral del producto de estas dos funciones, de estas dos expresiones, ¿no? Que sería menos coseno de 2x sobre 2, ¿cierto? Por el diferencial de x. Listo. Como ustedes pueden ver, básicamente el ejercicio ya está resuelto, ¿no? Nuevamente, acá tenemos que esto es igual. Nuevamente lo puedo copiar igual, ¿cierto? Un medio de x al cuadrado más 2x más 3 seno de 2x menos, ¿cierto? Nuevamente, ok, aquí me quedaría, puedo sacar ya eso, ese corchete, ¿no? Entonces acá tengo menos con menos, me quedaría más, aquí me quedaría simplemente x más uno sobre 2, ¿cierto? Coseno de 2x, ¿cierto? Coseno de 2x. Acá me queda menos por menos más, con este menos de aquí, nuevamente me quedó menos, ¿cierto? Me quedó menos. Ahora me quedaría simplemente, el un medio lo puedo sacar afuera, sí, un medio de la integral de coseno de 2x, ¿cierto? Coseno de 2x diferencial de x. Ok, como acá tengo integral de coseno de 2x, ¿cierto? Y creo que por acá ya lo tenemos. No. Muy bien, pero igual lo podemos ya dar. Podemos escribirlo inclusive directamente acá, pero vamos a añadirle un pasito más. Un medio de x al cuadrado más 2x más 3. Esto ya no hay nada más que hacer aquí. Seno de 2x más x más 1 sobre 2 coseno de 2x menos un medio de, ¿cierto? Ahora, ¿qué función he tenido que derivar que me dé coseno de 2x? Como ustedes saben, eso tiene que ser seno de 2x, ¿cierto? Sobre 2. Y como ya no aparecen más integrales o símbolo de integral acá, al final le sumo la constante c, ¿cierto? La constante c. ¿Ok? Ustedes ya saben cuál es el significado de la constante c, porque esta integral me dice que debo encontrar todas las funciones cuya derivada es justamente el integrando, ¿no? Como ustedes saben, para abarcar todas tengo siempre que sumarle esa constante c. ¿Ok? Finalmente, bueno, si ustedes quieren, pueden dar por terminado el ejercicio ahí, o si no, pueden darlo más resumido. En este caso, podemos, ¿no?, sumar estas dos expresiones o restar en todo caso, me quedaría igual a, bueno, acá un medio por un medio me quedaría un cuarto, entonces vamos a colocar un cuarto acá. A esto simplemente se le multiplica por 2, me quedaría 2x cuadrado más 4x, ¿cierto? Más 6 menos 1, me quedaría simplemente más 5, ¿cierto? Seno de 2x más x más 1 sobre 2 coseno de 2x más mi constante c. ¿Listo? Y eso da por terminado esa integral, ¿cierto? Ok, entonces vean, ¿no? Siempre importante saber la formulita de integración por partes, ¿no? Siempre saber la formulita. Bueno, eso es todo lo que es la parte teórica del día de hoy, ¿no? Nos hemos extendido un poco porque hemos tenido una introducción un poquito larga, ¿no? Y ahora vamos a pasar a hacer los ejercicios que justamente también ya están publicados en la plataforma de Classroom, ¿no? Primero vamos a empezar con un poquito de ejercicios suaves, ¿no? Para entrar a familiarizarse con las integrales, ¿no? Bueno, antes de terminar, me gustaría saber si ¿existe alguna pregunta, alguna duda de parte de ustedes? Ok. Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a pasar a resolver nuestra lista de ejercicios. ¿Ok? Eh, Veamos. Creo que la lista de ejercicios está por acá. Lo tengo acá. No, está acá. Listo. La lista de ejercicios consta de tres partes. La primera parte son integrales sencillas, ¿cierto? Medio como para entrar en contexto. La segunda parte es todo lo referente a cambio de variable. La tercera parte es todo lo referente al método de integración por partes, ¿no? Como ustedes pueden ver, son ejercicios sencillos, por acá que parecen uno que otro complicado, pero es más o menos para entender la forma de cómo se procede a aplicar estos métodos. Más adelante vamos a aprender más métodos, ¿no?,
que es sustitución trigonométrica, desintegración por fracciones parciales, entre otras, ¿cierto? Entre otras, y luego vamos a tratar de combinar todas esas. Entonces, cuando combinamos todas esas técnicas, ¿no? O damos integrales que nos ayuden a combinar todos esos métodos de integración, ahí realmente que se complica un poquito más. Por eso es que quiero que quede claro cada una de los métodos que vamos haciendo, ¿no? Como les había dicho al inicio, vamos a coordinar justamente con el otro grupo también para tal vez semanas antes del primer examen parcial, ¿cierto? Dar un refuerzo. Ahí sí, vamos a tratar de integrales un poco más complicadas, ¿cierto? Un poco más complicadas. Y ese horario va a ser justamente, bueno, coordinado con ustedes. Primero van a tener que coordinar con sus delegados y luego el delegado me hará saber cuál es el horario de su preferencia de ustedes, ¿no? Yo, de preferencia, para mí, en la noche, ¿no? Porque en la noche uno está más tranquilo, más, tiene un poco más de tiempo también, puede ser un par de horas y resolvemos unos ejercicios tipo que caigan en el examen, ¿no? Ok, entonces comencemos con nuestro primera parte de ejercicio, ¿cierto? En la primera parte, como ustedes pueden ver, bueno, para el que ya domina integración, al que ha integrado antes, tal vez le va a parecer un poco aburrido, pero vamos a dar, ¿no? A solucionarlo en términos generales para las personas que están viendo también por primera vez, ¿ok? Ok, vamos a empezar. No me acuerdo cómo era llevarlo. Tengo que copiar esto de acá. Vamos a empezar con la primera parte hasta la G y luego vamos así, sucesivamente. Ok. Son integrales inmediatas estos de acá, ¿ok? Son integrales inmediatas. A ver, empecemos primero con la número uno, ¿cierto? Bueno, la número uno, que es, en realidad vamos a empezar con la letra A. Hacer un poco más grande esto. La A, como ustedes pueden ver, es una integral inmediata, ¿no? En ese caso vamos a dar directamente la respuesta, ¿no? Tenemos la integral, vamos a hacer con azul todo mejor. Ok. Ok, la integral primera es una integral, ¿no? Inmediata, me dice x más 1, diferencial de x, ¿cierto? Ok, profesor, yo sé que eso me queda x al cuadrado sobre 2 más x más una constante c. ¿Y eso por qué, profesor? Porque eso yo lo puedo descomponer en la suma de dos integrales, ¿no? X diferencial de x más la integral de 1 por diferencial de x, ¿cierto? Esto de acá, nuevamente siguiendo la fórmula, ¿no? De que la integral, ¿cierto? De x a la n de x a la n simplemente diferencial de x, es simplemente sumar arriba una unidad y abajo dividirlo sobre esa suma, ¿cierto? Entonces, siguiendo acá, tengo esto me queda x al cuadrado sobre 2, porque aquí era exponente 1, le he sumado 1, me quedaba 2 y lo divido sobre ese exponente, ¿cierto? Sobre 2. Más, profesor, cuando yo integro esto de acá, simplemente me da una constante, simplemente me da la constante veces x. Como la constante aquí es 1, me queda simplemente x. Aquí ya no aparecen más símbolos de integral, finalmente le sumo la constante c, ¿cierto? Listo, y eso da por terminar el ítem A. ¿Cierto? El ítem B también es sencillo, ¿cierto? Pero no menos importante, que me queda 3x cuadrado, no, 3t cuadrado, aquí he colocado otra variable, ¿cierto? Para que ustedes vean que la variable realmente no influye en absolutamente nada en la integral, ¿cierto? Diferencial de t, ¿ok? O es t, ¿no? T arriba, t medios. Ok, esta parte de acá, bueno, igual, ¿no? Puedo separarlo en dos partes o puedo ya hacerlo directamente. Como ustedes pueden ver, me queda 3t cuadrado, ¿cierto? Diferencial de t más la integral de t medios, ¿cierto? Diferencial de t. Listo. Profesor, yo sé que la derivada de esto, bueno, la función que he derivado para que me dé esto de acá, tiene que ser t al cubo. Bueno, en sí, puedes inclusive usar esta fórmula de arriba, ¿no? El 3 sale afuera, el t, tengo aquí el 2, tengo que sumarle 1, entonces me quedaría 3, y tengo que dividirle sobre ese mismo 3, ¿cierto? Luego más t medios, ¿cierto? El 1 medio sale afuera, aquí me queda t, profesor, exponente 1, tengo que sumarle 1 arriba, 2, y abajo lo divido sobre ese mismo 2. Y como ya no aparece en términos de integral, le sumo c, ¿cierto? Luego, acá simplemente puedo eliminar, me queda t al cubo más t al cuadrado sobre 4 más c, ¿cierto? Más c. Muy bien. Y eso vendría a ser el integral de esa función, ¿cierto? Nuevamente lo mismo para el caso c, ¿cierto? Que es más sencillo, esto lo podemos hacer ya directamente conociendo
los pasos que tenemos. No le voy a poner paréntesis en este caso, ¿cierto? Porque ya se sobreentiende que estamos integrando toda esa función, porque la que estoy integrando, la parte integrando está entre la integral y el diferencial, ¿cierto? Ok, puedes ponerlo también si es que se te hace un poco confuso, ¿no? Entonces, finalmente esto de acá me quedaría, aquí ya empiezo a integrar directamente, ¿cierto? Primero integro el 2x al cubo, ¿cierto? Yo sé que al 2 lo puedo sacar afuera, ¿cierto? A todo lo puedo sacar afuera. Y la integral de x al cubo, siguiendo la misma lógica anterior, le sumo 1, me queda x a la cuarta arriba, ¿cierto? Y lo divido sobre ese mismo 4. Menos el 5, normal, lo puedo sacar afuera, por la integral de x, lo mismo, es x al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Más la integral de la constante 7. Ustedes saben que cada vez que tengo una constante, simplemente le agrego el x, ¿cierto? Entonces, finalmente le agrego la constante c, ¿no? Y esto finalmente me va quedando igual a, bueno, el 2 lo puedo eliminar con el 4 abajo, que me queda x a la cuarta sobre 2, ¿cierto? Menos 5 medios de x al cuadrado más 7x más c, ¿cierto? Y eso da por concluido ese ejercicio, ¿cierto? Muy bien. Y así podemos continuar. Podemos hacerlo ahora un poco más directo, ¿ok? Porque ahora estamos cada vez más familiarizados con los conceptos, ¿ok? Vamos con el ejercicio D. El ejercicio D me dice la integral de 1 sobre x al cuadrado menos x al cuadrado menos un tercio, ¿cierto? Menos un tercio. Ah, eso puedo minimizarlo, creo. Sí. Ok, menos un tercio diferencial de x. Profesor, siguiendo la misma lógica, puedo integrar cada uno, ¿no? Acá, solamente para darnos cuenta, voy a dividirlo nuevamente. X al cuadrado, diferencial de x menos integral de x al cuadrado, diferencial de x menos la integral de un tercio, diferencial de x. Profesor, ahora tengo 1 sobre x al cuadrado. No te preocupes porque esto lo puedes expresar nuevamente como x a la menos 2 diferencial de x, y puedes seguir aplicando esta fórmula de acá, porque recuerda que esto se cumple para todo n diferente de menos 1, ¿cierto? Diferente de menos 1. Entonces acá ya, esto de acá ya lo conocemos, aquí me queda, le sumo 1 al exponente, me queda 3, y lo divido sobre ese mismo 3, ¿cierto? Menos la integral, ¿cierto? De un tercio, que simplemente debo multiplicarlo por x. Profesor, ¿por qué no le ha sumado c acá? Todavía tengo un símbolo de la integral. Cuando ya no me aparezca el símbolo de la integral, ahí sí realmente voy a sumarle la constante c, ¿no? Para ya no ir copiando cada rato. Ok, listo. Esto me quedaría igual acá, ¿no? Le sumo 1 arriba, lo voy a dejar explícito para que ustedes lo vean luego, sobre menos 2 más 1, ¿cierto? Y esto me da x al cubo, bueno, esto ya lo bajo normal, más menos un tercio de x, y como ya no aparece ningún símbolo de la integral acá, le voy a sumar la constante c, ¿cierto? Muy bien. Luego, bueno, acá lo puedo simplificar aún más, me quedaría x a la menos 1 sobre menos 1, ¿cierto? Entonces me quedaría exactamente 1 sobre x, ya para dejarlo así, menos x al cubo sobre 3, ¿cierto? Más un tercio de x más la constante c, y eso da por terminado el ejercicio D, ¿cierto? Entonces, miren, como ustedes pueden observar, no hay nada del otro mundo al momento de integrar, ¿cierto? Ok. Seguimos familiarizándonos un poco más. Ok, tenemos el ejercicio E, por ejemplo, en este caso, tenemos la integral de ¿quién? De x elevado a la menos un tercio, ¿no? Diferencial de x. Profesor, ahora tengo esto, ¿no? Nuevamente usamos la fórmula inicial que tenemos por acá, ¿cierto? Simplemente súmale 1 al exponente y lo divide sobre el exponente que te resultó, ¿cierto? Entonces me queda x acá, menos un tercio, ¿cierto? Bueno, minimizo esto de acá mejor, para que me dé espacio. ¿Ok? Menos un tercio, ¿ok? Menos un tercio, más 1 sobre el exponente mismo, ¿no? Menos un tercio, más 1, ¿cierto? Más la constante c, porque no me aparece ningún símbolo de integral acá. Finalmente, puedo ya darlo, puedo dejarlo ahí si quiero, o ya le doy con la respuesta final, que me queda simplemente 2 tercios aquí, dividido sobre 2 tercios, ¿no? El 2 queda acá, el 3 pasa a multiplicar arriba, más c, y eso da por terminado el ejercicio E, ¿cierto? Muy bien, profesor. Ahora vamos a hacer el ejercicio F. El ejercicio F, como también ustedes pueden ver, porque tiene un poquito más de conocimiento, es una integral súper sencilla, ¿no?
Tengo la integral de la raíz cuadrada de x más la raíz cúbica de x, ¿cierto? Diferencial de x. Muy bien. Siguiendo la misma lógica, esto nuevamente lo puedo expresar de la siguiente manera. X elevado a la 1 medio más, ¿cierto? X elevado a la 1 tercio. Todo por diferencial de x, ¿cierto? Nuevamente esto de acá puedo integrar uno por uno, bueno, ya de frente, ¿no? Esto de acá le sumo uno arriba, ¿cierto? Un medio más uno, ¿cierto? Y lo divido sobre un medio más uno, ¿cierto? Más x elevado a la 1 tercio, le sumo uno arriba y lo divido sobre el nuevo exponente que era 1 tercio más uno. Ya no me aparece el símbolo de integral, ¿qué hago? Le sumo c, ¿cierto? Le sumo c. Ahora, finalmente ya lo puedo dar de una forma más resumida, un medio más uno me queda 3 medios, entonces acá me quedaría x elevado a 3 medios sobre 3 medios, el 2 pasa arriba y me quedaría así, ¿cierto? Aquí nuevamente un tercio más uno, ¿cierto? Me queda justamente 4 tercios y abajo también debería quedarme 4 tercios, bueno, el 4 queda abajo, el 3 pasa a multiplicar arriba y me queda simplemente así, ¿cierto? Y eso sería la respuesta para el ítem F, ¿cierto? Y así continuamos. Se me fue el cuadradito que tenía por acá, no lo puedo ver, se me fue. Ok, voy a seguir, me quedé en el F, ¿no? Entonces vamos a continuar. Ok, no, aquí no todavía. No. Ok, vamos a traer más ejercicios de arriba. Ok, nos quedamos por la F. Yo creo que no podíamos saltar. Vamos a hacerlo, ¿no? Todavía tenemos tiempo. Ok. Tenemos F, ahora vamos a hacer la G. No, no pude copiarlo. Ahora sí. No, la F ya lo hicimos, ¿no? Ya no importa. Ok, ahora vamos a hacer la G, ¿cierto? La G, ¿qué nos dice la G? Eh, en la G nos piden encontrar también una integral sencilla, ¿no? 8y, ¿no? Sino que con otra variable, como ya les dije al inicio, la variable no tiene nada que ver. 8y menos 2 sobre y elevado a la 1 cuarto, ¿cierto? Diferencial de y, ¿no? Nuevamente, esto lo podemos hacer directamente ya porque hemos hecho ya ejercicios parecidos. Esto simplemente me va a quedar como el 8y lo puedo integrar, sí, ¿cierto? Simplemente me queda el 8 afuera, el y tiene exponente 1 acá, le sumo 1, me queda 2 arriba y lo divido sobre ese mismo 2, ¿cierto? Luego me queda integral de esta parte de acá, ¿cierto? Esto de acá yo lo puedo ver como si fuese dos veces y elevado a la menos 1 cuarto, ¿cierto? Y elevado a la menos un cuarto. Entonces, el 2 lo coloco normal, el y elevado a la menos un cuarto, le sumo 1, se le coloca aquí menos un cuarto más 1, y lo divido sobre menos un cuarto más 1, ¿cierto? Muy bien, y finalmente le sumo la constante c, ¿cierto? Muy bien, ahora, no lo copio igual, lo voy a dar de una forma más resumida. Bueno, acá el 8 le puedo sacar la mitad, me quedaría simplemente 4. 4y cuadrado menos 2 veces esto de acá, 1 menos un cuarto, ustedes saben que eso es 3 cuartos, entonces me quedaría y elevado a 3 cuartos sobre 3 cuartos. Acá el 3 queda acá, el 4 pasa a multiplicar arriba, entonces aquí ya lo voy a colocar 8, ¿cierto? Más la constante c. Ok, tengo otro alumno que también está entrando. Ok. A ver, para los muchachos que todavía no están en o no han sido añadidos a la plataforma Classroom, ¿cierto? Porque de repente no están en la lista de alumnos, porque, bueno, yo tengo un problema eh, con el Zoom de la Universidad Nacional, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde no tengo acceso, ¿no? Entonces no sé quién se ha agregado después al curso. Entonces, por favor, a los que se han añadido recién o a los que no les ha llegado la invitación para la Classroom, ¿no? Entonces, por favor, me envían su correo a mi email. Entonces, yo aquí lo voy a escribir para que ustedes luego me escriban sus emails, sus datos, ¿no? Ok. 64 arroba punto edu, punto p, ¿cierto?
Entonces, creo que ya lo escribí también hace rato, ¿no? Entonces, nuevamente lo voy a escribir para que lo vean ellos. Tal vez no me han pasado la lista, porque a mí me han pasado la lista en un Excel y ahí no se puede añadir a ustedes, ¿no? Porque he tenido problemas con el Zoom y no podía acceder a los datos de ustedes. Entonces, por favor, me escriban ahí para añadirlos a la plataforma. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estamos en la letra G, ¿no? Bueno, acá tenemos también la letra H, que también es una integral sencilla, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo para ir familiarizándonos cada vez un poco más, ¿cierto? Veamos. Aquí tenemos la H, integral de 2x, 1 menos x a la menos 3, ¿cierto? Diferencial de x, ¿cierto? Diferencial de x. Muy bien. Acá lo mismo de siempre, ¿no? Bueno, acá tengo un producto, pero no se hagan problemas porque yo puedo hacerlo un poco más sencillo, de una manera más conocida. Simplemente paso a multiplicar acá 2x por 1, 2x, menos 2x por x a la menos 3. Simplemente sumo los exponentes, que es aquí 1, aquí menos 3. Me quedaría 2x a la menos 2 diferencial de x, ¿cierto? Ahora ya tengo una integral desconocida, por ejemplo, de 2x, de saben que esa integral es x al cuadrado, menos acá, bueno, el 2 me queda aquí normal, al menos 2 le sumo 1, me quedaría menos 1, ahora lo divido sobre menos 1, ya me quedaría negativo acá, aquí simplemente le voy a colocar más, y como ya no me aparece ningún símbolo de integral, le sumo la constante c, ¿cierto? Cada vez vamos a hacerlo un poco más directo, ¿ok? Conforme vamos avanzando. Luego entramos a la letra I, como ustedes pueden ver, es demasiado obvio esa integral, ¿cierto? Me dice integral de 4 secante de x por tangente de x, ¿cierto? Menos 2 veces secante al cuadrado de x diferencial de x, ¿cierto? Igual a. Muy bien, profesor. Yo sé que al momento de derivar, ¿cierto? Secante de x, justamente la derivada me da secante de x por tangente de x. Entonces acá el 4 lo saco afuera. La integral de secante por tangente vendría a ser, ¿cierto? Vendría a ser, ¿quién? Secante de x, ¿cierto? Entonces toda esta integral secante de x menos el 2, normalmente lo pongo ahí, 2. Profesor, la función tangente al momento de derivarlo me da secante al cuadrado, entonces su antiderivada principal debería ser justamente tangente de x, ¿cierto? Profesor, ya no aparece más símbolo de integral. Ahora, ¿qué hacemos? Le sumamos la constante c, ¿cierto? Le sumamos la constante c. Muy bien. Como ustedes pueden ver, cuando tenemos integrales así sencillas, obvias, son rápidamente solucionables. Bueno, por acá vamos a hacer todos los ejercicios, ¿no? Bueno, no hay que saltarnos, porque a veces algunos recién están empezando y por ahí no entienden muy bien algunas cosas. Vamos a colocar esta integral de acá, que es seno de 2x, ¿cierto? Menos cosecante al cuadrado de x, diferencial de x. Ok, muy bien. Profesor, cada vez que tengo seno de x, ¿cierto? Su antiderivada tiene que ser un coseno de x dividido sobre el 2, ¿no? Dividido sobre el 2, bueno, en caso de seno tiene que ser menos coseno, ¿no? Entonces vamos a dividir en dos integrales para que quede más claro, ¿no? Me cae el seno de 2x, ¿cierto? Diferencial de x. Le voy a colocar aquí más la integral de menos cosecante al cuadrado de x diferencial de x, ¿cierto? Ok, profesor, la antiderivada o o la integral o la antiderivada general de seno de 2x, profesor, es menos coseno de 2x, ¿cierto? Ahora, como estoy antiderivando, le voy a dividir por 2, ¿cierto? A la constante que le multiplica el x, que justamente ya habíamos visto hace rato por qué se le divide sobre 2, ¿no? Deriva eso, tiene que darte seno de 2x, ¿listo? Profesor, yo sé que cuando derivo cotangente de x, eso me da justamente un menos cosecante al cuadrado de x. Entonces, la antiderivada de esto me daría aquí cotangente, ¿cierto? De x, ¿cierto? Ahora, como ya no tengo más símbolo de integración acá, le sumo la constante c y eso termina el ejercicio, ¿cierto? Muy bien. Acá tengo otro ejercicio que no es para nada complicado también. Como ustedes pueden ver, tengo la integral de 1 más coseno de 4t, ¿cierto? De 4t sobre 2, diferencial de t, ¿cierto? También es una integral sencilla
directas. Todas las integrales que estamos haciendo acá son directas. Luego ya empezamos a usar los métodos, ¿no? Entonces acá, bueno, el 1 medio puede salir afuera, no hay problema, ¿cierto? Entonces me quedaría, bueno, en sí me quedaría integral de 1 medio diferencial de t, vamos a hacerlo así por pasitos, más 1 medio de coseno de 4t diferencial de t. ¿Listo? Acá simplemente lo multiplico por x, que me queda 1 medio por x, bueno, por t, ¿no? Damos la variable t acá, por t, más 1 medio de quién. ¿Quién es la antiderivada de coseno, profesor? Eso es seno de 4x, de 4t en este caso, ¿no? Como estoy antiderivando, tengo que dividirlo por 4, sobre 4, ¿no? Entonces aquí me quedaría 1/8 ya. Directamente voy a colocar aquí 1/8. Eh, ok. 1/8. Listo. Y como ya no me aparecen símbolos de integración, simplemente le sumo más c. ¿Cierto? Listo. Entonces, eso sería en la primera parte. Bueno, la segunda parte de acá es muy parecido, ¿cierto? Son integrales inmediatas, entonces no van a tener problemas. Nosotros vamos a centrarnos ahora en terminar de hacer el ejercicio 2 y el ejercicio 3, ¿cierto? Entonces vamos a empezar primero por cambio de variable, ¿ok? Por cambio de variable. Vamos a llevar toda esta primera parte para abajo, ¿ok? A ver, listo. Entonces el resto ahí ustedes ya tienen como ejercicio para que se diviertan un poco. Ahora nosotros vamos a centrarnos más en las técnicas de integración. Bueno, aquí empezamos con el ejercicio 2, ¿cierto? Ok. En el ejercicio A nos piden encontrar, ojo que en el ejercicio 2 nos dicen use el método de cambio de variable para resolver esos ejercicios. Entonces, en todos los ejercicios que tenemos aquí vamos a tratar de usar el método de cambio de variable. Entonces, en el primer ejercicio me dicen que, bueno, me calculé la integral de 3x a la sexta por la raíz cuadrada de 2 menos x a la séptima, ¿cierto? Por diferencial de x, por el diferencial de x. Muy bien, entonces ahora como vimos anteriormente en el método de sustitución o el método de cambio de variable, lo que nosotros debemos encontrar, ¿cierto? Es cuál función voy a tomar cuya derivada también aparece ahí, ¿cierto? Bueno, aquí básicamente puedo mirarlo de dos maneras. Tengo la primera parte 3x a la sexta. Bueno, en general a las constantes no se les considera porque eso lo puedo sacar afuera y no tiene mayor relevancia dentro de la solución, ¿no? Tengo esa expresión acá y tengo la expresión que está dentro del radicando. Tengo x a la sexta y 2 menos x a la séptima, ¿cierto? Sin embargo, yo puedo observar que 2 menos x a la séptima, ¿cierto? Al momento de derivarlo, me da justamente menos 7x a la sexta, ¿cierto? El menos 7 no me interesa, me interesa lo que aparece, donde aparece la variable. ¿Quién es? X a la sexta. Y justamente x a la sexta aparece acá. Entonces, eso básicamente me está diciendo o me está gritando que debo tomar el cambio de variable u igual a 2 menos x a la séptima. ¿Ok? Entonces, en ese caso, vamos a tomar u igual a 2 menos x a la séptima. Ok, si yo tengo que u es igual a 2x a la 7 o a la séptima, eso me dice que diferencial de u es igual a derivar esto con respecto de x. Bueno, la derivada de 2 es 0, el menos, bueno, se mantiene, y la derivada de x a la séptima me quedaría finalmente, bueno, de todo esto aquí me quedaría menos 7x a la sexta, ¿cierto? ¿Por quién? Por el diferencial de x, ¿cierto? Por el diferencial de x. ¿Listo? Pero aquí me aparece justamente, eh, me gustaría colocar de frente, ¿no? X a la sexta por diferencial de x, entonces voy a tratar de separar esa parte para directamente ir y colocarlo en la sustitución. Entonces observen que diferencial, bueno, x a la sexta, ¿cierto? Diferencial de x, me quedaría justamente, ¿no? Menos diferencial de u, ¿cierto? Bueno, en este caso me daría menos diferencial de u sobre 7, ¿cierto? ¿Dónde está? Aquí. Menos diferencial de u sobre 7, ¿cierto? Entonces vamos y sustituimos ahí, ¿cierto? Entonces toda esta integral de acá
¿cierto? Me queda así 3x a la sexta, raíz cuadrada de 2 menos x a la séptima, ¿cierto? Diferencial de x me está dando igual a integral, bueno, el 3 normal, bueno, lo puedo sacar afuera, no hay problema. El x a la sexta por diferencial de x, eso ya me da, voy a reacomodarlo mejor, ¿ok? Me quedaría raíz cuadrada de 2 menos x a la séptima, para hacerlo pasito por pasito, por x a la sexta por diferencial de x. Ahora recién ya tengo bastante obvio qué es lo que voy a sustituir acá, ¿no? Me queda raíz de u, ¿cierto? Raíz cuadrada de u, porque 2 menos x a la séptima es justamente u, por x a la sexta por diferencial de x, que es justamente esta parte de acá, que me queda menos diferencial, bueno, acá por, ¿no? Diferencial de u sobre 7. ¿Listo? O puedo recomodar inclusive aún más, puedo sacar el menos un séptimo afuera, me quedaría menos 3 séptimos de la integral de quién, de la raíz cuadrada de u, diferencial de u, ¿cierto? Ahora ya tengo una integral bastante conocida, ¿cierto? ¿No? Una integral bastante conocida. Bueno, si tienes problemas con las raíces, ¿cierto? Simplemente recuerda que esa raíz lo puedes expresar de la siguiente manera, un medio, ¿no? Diferencial de u. Profesor, yo ya sé integrar eso, porque al u lo puedo tratar como si fuese una variable, ¿no? Bueno, en realidad como si fuese la variable, es la variable en este caso. Simplemente el exponente le sumo 1, que me quedaría 3 medios, y lo divido sobre 3 medios, ¿cierto? Lo divido entre 3 medios y veo que ya no aparece ninguna integral acá, ¿cierto? Ahora le sumo c. Profesor, esto ya lo puedo resumir más y me queda exactamente menos 2 séptimos u, ¿cierto? U a la 3 medios, ¿cierto? Más c. Pero profesor, me dieron toda la integral en términos de x, yo tengo que devolver toda la solución en términos de x. Muy bien, entonces sustituye u por su cambio, ¿no? ¿Quién fue? 2 menos x a la séptima, ¿no? 2 menos x a la séptima elevado a la 3 medios más c. Y eso acaba tu primera pregunta, ¿no? Tu primer ejercicio, el A. Muy bien, así como hicimos el A, vamos a hacer también el B. Recuerden que estamos usando aquí el cambio de variable, ¿ok? Aquí también tenemos un cambio de variable que me parece bastante obvio también. Ok, vamos a tomar B. La B. Entonces la B es calcular la integral de x, ¿cierto? La raíz cuadrada de quién? De x menos 2, bueno, una raíz cúbica, ¿no? La raíz cúbica de x menos 2 diferencial de x. Diferencial de x. Bueno, en este caso, a ver, ¿qué variable me conviene? Ok. Aquí el cambio de variable parece va a ser bastante sencillo, ¿no? Porque miren, acá tengo básicamente dos expresiones. Tengo el x, x menos 2, la que queríamos escribir, x menos 2 y tengo la expresión x, ¿cierto? Ok, no puedo hacer un cambio de variable u igual a x porque me llevaría a lo mismo, ¿cierto? Entonces, cuando tengamos ese tipo de ejercicios, lo recomendable es tomar u igual a quién, al radical, ¿cierto? Que en este caso es x menos 2, ¿cierto? Entonces, coloca u igual a x menos 2, ¿sí? Un cambio de variable bastante sencillo. ¿Por qué? Porque la diferencial de u en este caso coincide con el diferencial de x, ¿cierto? Derivas esto, ¿no? Me queda diferencial de u, y derivas con respecto de x esto de acá, me queda 1 por diferencial de x. ¿Listo? Ok, ahora simplemente voy a sustituir, ¿no? Observen que si u es igual a x menos 2, observen también que x es igual a ¿quién? A u más 2, ¿cierto? Entonces esas cositas lo vamos a reemplazar. Entonces toda esta integral de acá, x por la raíz cúbica de x menos 2, diferencial de x, con el cambio de variable, ahora se transforma en la siguiente. El x es justamente u más 2, coloco u más 2 aquí, por, ¿cierto? La integral, bueno, perdón, la raíz cúbica de quién? De x menos 2, que ahora es justamente u, ¿cierto? U diferencial de u, porque recuerden que diferencial de x ahora, bueno, es igual a diferencial de u, ¿cierto? Luego, acá tienes el producto, para que no te haga problemas, u, bueno, la raíz cúbica de u lo expreso como u elevado a la 1 tercio y lo paso a multiplicar a cada uno de los sumandos que se encuentran dentro del paréntesis, ¿cierto? Entonces finalmente esto me queda u elevado, bueno, aquí tengo 1 más 1 tercio, me queda 4 tercios, ¿cierto? Más 2 veces u elevado a la 1 tercio, ¿listo? Esto ya básicamente da por terminado el ejercicio. ¿Por qué?
Porque la derivada de u elevado a la 4 tercios, recuerden que ¿qué hacemos? Sumamos 1 al exponente 4 tercios más 1, eso me da 7 tercios, y luego lo divido sobre el mismo exponente que es 7 tercios, ¿cierto? Como lo divido sobre 7 tercios, bueno, el 7 se queda abajo en el denominador, el 3 puede pasar arriba al numerador, más dos veces, el 2 lo saco afuera, la integral de u elevado a la 1 tercio, igual, le sumo 1 al 1 tercio, eso me da 4 tercios arriba, y lo divido sobre el mismo exponente, que es 4 tercios, el 4 queda abajo, el 3 pasa arriba, al multiplicarlo con 2 me queda 6, ¿cierto? Luego le sumo la constante c porque ya no están apareciendo más integrales, ¿cierto? Y eso da por, bueno, recordando siempre que todo está en términos de x, debo dar la respuesta en términos de x. Ahora simplemente sustituyo el valor de u, ¿no? Que es justamente x menos 2, ¿cierto? Elevado a las 7 tercios me quedaría aquí. Bueno, aquí 3 séptimos más 6 cuartos, le puedo sacar mitad, me quedaría 3 medios, ¿cierto? Por u, que es justamente x menos 2, elevado a la 4 tercios, ¿cierto? Más c. Y eso da por terminada el ejercicio, ¿cierto? Ahora pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el ítem C, ¿cierto? En el ítem C, ok, en ítem C tenemos lo siguiente, ok, tenemos la integral de x al cuadrado sobre 1 más x a la sexta diferencial de x, ¿cierto? Ahora nosotros tenemos que observar, ¿cierto? ¿Cuál es el cambio de variable que debo tomar para, ¿cierto? Para que me ayude a reducir mi integral. Muy bien. Acá básicamente tengo dos expresiones nuevamente, ¿cierto? Dos expresiones. Bueno, en general lo que se suma acá no tiene importancia, pero lo que aparece realmente importa aquí es el x a la sexta, perdón, el x al cuadrado y x a la sexta, ¿cierto? Tengo dos expresiones. Pero como ustedes pueden ver, ¿cierto? La derivada de x a la sexta, si lo tomase como u, ¿cierto? La derivada de x a la sexta es justamente 5x a la, perdón, 6x a la quinta, ¿no? Entonces eso no me ayudaría de nada porque su derivada no aparece acá. Entonces yo tengo que buscar quién es ese u cuya derivada aparece de forma implícita acá, ¿no? Entonces yo esto lo puedo ver de dos maneras, ¿no? Lo puedo ver de dos maneras. Esto lo puedo ver como la integral, ¿cierto? De 1 sobre 1 más x a la sexta por x al cuadrado diferencial de x. O también lo puedo ver de la siguiente manera, ¿cierto? Lo puedo ver de la siguiente manera. Lo puedo ver de la siguiente manera. Integral, ¿cierto? De x al cuadrado por 1 sobre 1 más x a la sexta diferencial de x. Entonces, yo voy a observar esas dos partecitas de acá, ¿cierto? Esta primera parte de acá no se me ocurre ninguna idea de quién será la derivada, ¿cierto? No sé quién es. Perdón, no se me ocurre de quién sería una derivada, ¿cierto? O sea, ¿qué función tendría que derivarlo para que me dé esto de acá? No tengo idea. Pero sin embargo, para x al cuadrado, yo ya sé que x al cubo, ¿cierto? Al momento de derivarlo me da 3 veces x al cuadrado. Bueno, el 3 no me importa, lo que me importa es el x al cuadrado. Entonces, en ese caso, voy a tratar de colocar u igual a x al cubo y cuando coloco u a x al cubo, en este caso aquí me quedaría u al cuadrado, ¿no? Y eso sí me ayudaría, digamos, a tener una fórmula conocida que lo vamos a ver ahora, ¿no? En este caso vamos a tomar, como les digo, u igual a x al cubo, ¿cierto? Vamos a tomar u a x al cubo, ¿ok? Muy bien. Entonces, tomando u a x al cubo, ¿qué tenemos? Vamos a tomar u igual a, vamos a hacerlo con azul, ok, u igual a x al cubo, entonces su derivada, o diferencial en este caso, es justamente 3x al cuadrado por diferencial de x, ¿no? El 3 lo puedo pasar al otro lado, me queda diferencial de u sobre 3 igual a x al cuadrado, diferencial de x. Entonces, eso de ahí me ayuda a eliminar la parte del numerador, ¿cierto? Porque ahí simplemente me quedaría diferencial de u sobre 3, ¿cierto? Ok, entonces esta integral me quedaría de la siguiente manera, x al cuadrado sobre 1 más x a la sexta, diferencial de x me quedaría de la siguiente manera, ¿no? Bueno, lo voy a tratar de ordenar para hacer obvia
la forma como estoy sustituyendo. Al x a la sexta lo puedo expresar como x al cubo al cuadrado, ¿cierto? Y aquí x al cuadrado por diferencial de x. Ahora lo único que tengo que hacer es sustituir, ¿cierto? Sustituir. ¿Cómo hacemos? A esto me queda igual la integral de 1 más x al cubo es u. Ahora me queda u elevado al cuadrado. Y x al cuadrado diferencial de x, ¿quién era? Exactamente diferencial de u sobre 3, ¿cierto? A ese 3 yo lo puedo sacar afuera. A ese 3 yo lo puedo sacar afuera. Y me quedaría un tercio de la integral de 1 sobre 1 más u al cuadrado diferencial de u, ¿cierto? Ajá, profesor, eso es muy conocido, porque ahora mi variable es u, ¿cierto? Y yo sé que esa integral me queda exactamente arco tangente de quién? De u, ¿cierto? Arco tangente de u. Entonces, como ya no aparece el símbolo de integración acá, le voy a siempre a sumar una constante c, ¿cierto? La integral está en términos de x, yo tengo que devolver la respuesta en términos de x. Entonces me queda arco tangente de quién? De u. ¿Pero quién era u? X al cubo, ¿cierto? Más c. Listo. Y eso acaba el ejercicio, ¿no? Muy bien, esa sería la solución del ejercicio C y también vamos a hacer el D. ¿Qué nos dice el ejercicio D? El ejercicio D nos dice calcular la integral de justamente tangente de x, ¿cierto? Tangente diferencial de x. Ok. A simple vista, ¿cierto? Nosotros no tenemos una función así obvia cuya derivada sea tangente de x, ¿cierto? Cuya derivada sea tangente de x. Entonces, en ese caso vamos a hacer un cambio de variable, pero para eso vamos a tratar todavía a expresarlo de otra manera esa integral. ¿De qué manera, profesor? Recuerden que tangente de x es justamente seno de x sobre coseno de x, ¿cierto? Y eso por diferencial de x. Ahora, yo tengo que ver tengo que ver una función cuya diferencial aparezca de forma implícita acá, ¿cierto? Como yo puedo ver, por ejemplo, acá el seno de x, diferencial de x, ¿no? ¿No? Es, digamos, el diferencial, bueno, la derivada, o diferencial, ¿de quién? De menos coseno de x, que es justamente lo que va a ser mi cambio de variable. Entonces, coloco aquí u igual ¿a quién? A coseno de x. ¿Cierto? Si u es igual a coseno de x, ¿quién es el diferencial de u? Profesor, yo sé que la derivada de coseno de x es justamente menos seno de x, ¿cierto? Luego por el diferencial de x, porque aquí estamos encontrando diferenciales, ¿cierto? Ok, muy bien. Entonces, hacemos nuestra sustitución y finalmente esto me quedaría de la siguiente manera. Vamos a continuar aquí simplemente colocando igual. Me quedará integral de quién? El seno de x, diferencial de x. Bueno, acá como ustedes pueden ver, seno de x, ¿no? Diferencial de x es justamente menos diferencial de u, ¿cierto? Muy bien. Ahora, simplemente hacemos sustitución. Seno de x diferencial de x es menos diferencial de u. ¿Cierto? Listo. Sobre coseno de x, ¿quién es? U. Listo. El menos yo lo puedo sacar afuera, no hay problema. Me queda menos la integral de diferencial de u sobre u. Profesor, esa es una integral muy conocida. ¿Quién es? ¿No? La integral del diferencial de u sobre u tiene que ser exactamente el logaritmo de u, o de valor absoluto de u. ¿Cierto? Como ya no aparece el símbolo de integración, entonces simplemente le voy a sumar c. ¿Cierto? Como tengo que devolver la respuesta en términos de x, simplemente reemplazo el u por su valor original, ¿quién es? Coseno de x, ¿cierto? Más c. Y eso da por terminada el ejercicio D, ¿cierto? Da por terminado el ejercicio D. Muy bien. Así como hicimos la letra D, ahora vamos a hacer la letra E, ¿cierto? La letra E. Y luego pasamos al otro bloquecito también. ¿Ok? Colocando la letra E, tenemos lo siguiente. La letra E, tenemos que, bueno, nos piden en este caso, bueno, vamos a hacerla en el otro lado porque va a quedar un poco extenso. En el E me piden encontrar, ¿cierto? La integral de toda esa expresión. ¿Quién es? X a la cuarta, aunque no, está obvia esa integral también. La raíz séptima, ¿de quién? De x a la quinta
¿cierto? Más uno, ¿cierto? Más uno, ¿ok? Diferencial de x. Básicamente este ejercicio me está diciendo a gritos quién es el cambio de variable que debería hacer, ¿no? Porque miren, aquí aparece x a la cuarta diferencial de x, ¿cierto? Y aquí tengo x a la quinta más uno, cuya derivada es justamente 5x a la cuarta. El 5 no me interesa, lo que me interesa es la expresión donde aparece el x, que es justamente x a la cuarta, que está apareciendo en el numerador aquí. Entonces, básicamente este ejercicio me está diciendo que tome el cambio de variable u igual a x a la quinta más uno, ¿cierto? ¿Ok? Profesor, ¿por qué no simplemente toma x a la quinta? Claro, si tomo simplemente x a la quinta, también me va a llevar a la solución, pero por ahí voy a tener que hacer otro cambio de variable, que también va a ser sencillo, ¿no? Pero si tengo la oportunidad de colocarle más uno, no hay problema, porque eso me colocaría un radicando con una única expresión, que sería simplemente u, ¿no? Ya no me quedaría u más uno. Entonces eso sí me facilita un montón de cosas, ¿cierto? Entonces tengo u igual a x a la quinta más 5, perdón, x a la quinta más uno. Entonces el diferencial de u simplemente derivo con respecto de x, me queda 5x a la cuarta, ¿cierto? Más la derivada de uno que es cero, ¿cierto? Ok, y finalmente lo multiplico por el diferencial de x, ¿cierto? Lo que me parece aquí es x a la cuarta diferencial de x, entonces yo digo que x a la cuarta diferencial de x es justamente diferencial de u sobre 5. Entonces, todos estos datos de aquí lo voy a colocar en la solución. Entonces, digo que esta integral de acá, ¿cierto? X a la cuarta sobre la raíz séptima de x a la quinta más uno, diferencial de x es justamente, ¿cierto? Es justamente la integral, ¿no? X a la cuarta diferencial de x me queda justamente diferencial de u sobre 5. Entonces, acabo de colocar diferencial de u sobre 5, ¿cierto? Y finalmente me queda uno sobre la raíz cuadrada de quién, perdón, la raíz séptima de quién, de u, ¿cierto? Profesor, ¿por qué usted no colocó eso de acá, no? Siempre vamos a tratar de colocar el diferencial de u al final, ¿no? Porque, bueno, algunas veces he visto que por ahí colocan el diferencial de u sobre 5 por uno sobre la raíz séptima de u, ¿no? En ese caso, no. Trata siempre que el diferencial de u esté al final, porque eso, esa es la notación correcta, ¿no? La connotación correcta y, ¿no? Me está diciendo que estoy integrando toda la expresión que está entre el integral diferencial de u, ¿ok? Muy bien, aquí básicamente ya tenemos todo resuelto, el un quinto lo saco afuera, me queda un quinto integral de, ¿cierto? Acá tengo la raíz, 1 sobre la raíz séptima de u, esto lo puedo expresar como u a la menos un séptimo, ¿no? Y esto me queda diferencial de u, ¿cierto? Aquí esta integral es bastante conocida, ustedes lo pueden, bueno, para no ser la larga, lo vamos a hacer más acá. Esto me queda igual a un quinto, ¿cierto? ¿De quién? Esta integral es conocida, simplemente tengo que sumarle uno al numerador, ¿cierto? Que me quedaría 6 séptimos, ¿cierto? 6 séptimos, y lo divido sobre 6 séptimos, ¿no? El 6 queda acá, el 7 pasa arriba, ¿cierto? El 7 pasa arriba. Bueno, voy a colocar 6 séptimos para hacer otro pasito más. Y como ya no aparecen símbolos de integración, entonces le sumo la letra C, ¿cierto? Finalmente voy a tener que dar la respuesta en términos de x y para ello simplemente reemplazo el u por quién, por x a la quinta más uno, ¿cierto? Entonces finalmente eso me queda 7 sobre 30 por x a la quinta más uno, ¿cierto? Elevado a las 6 séptimos más c, ¿cierto? Listo, y eso da por concluida el ejercicio E. Ahora pasamos al ejercicio F, ¿cierto? El ejercicio F también me dice, eh, bueno, parece obvio también ese ejercicio de ahí, bueno, ni tanto, ¿no? Entonces me queda integral de diferencial de x, ¿cierto? Diferencial de x sobre la raíz cuadrada de 4x, ¿cierto? 4x menos 3 menos x al cuadrado, ¿cierto? Menos x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a tratar primero de completar cuadrados. En este caso, porque recuerden, no digo completar cuadrados porque cada vez que aparece este tipo de expresiones, la diferencial de x o la raíz cuadrada de un término cuadrático dentro de la raíz, entonces eso significa que yo puedo acomodarlo, completar cuadrados y eso yo lo puedo asociar con una integral inmediata. ¿Cuál es esa integral inmediata? Profesor, ¿no? Arcoseno de x, ¿cierto?
Recuerden que la derivada del arcoseno era 1, ¿cierto? Sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, ¿cierto? 1 menos x al cuadrado. Ok, la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Ok, entonces pasamos simplemente a completar cuadrados, ¿no? Entonces, solamente para hacer, digamos, una nuevecita por acá, ¿cierto? Que esta fórmula debería poder yo acomodarlo, ¿no? De la forma 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Tal vez no de 1, puede ser de a, ¿no? No hay problema. De u al cuadrado, ¿no? Que es justamente la derivada de quién? De arcoseno de u, ¿cierto? Arcoseno de u. Muy bien. Ok, continuemos entonces. Primero, lo eliminé. No, igual ya habíamos acabado esa parte, ¿no? Entonces, primero lo que hacemos es completar cuadrados. Entonces, esto de acá, esta integral de acá, lo puedo reescribir de la siguiente manera. La raíz cuadrada de 4x menos 3 menos x al cuadrado, ¿no? Diferente. Entonces, completando cuadrados, bueno, esto de acá lo puedo ver como x al cuadrado menos 4x más 3, ¿no? Tomándole el signo menos, ¿no? Luego acá lo pasamos con signo menos ahí. Entonces, más 3, ¿cierto? Más 3. Entonces, completando cuadrados, esto de acá me queda, en realidad, igual, ¿no? Igual a quién? A x, ¿cierto? Menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Que justamente me queda x al cuadrado menos 4x más 4. Entonces, como aquí le sumé 4, tengo que restarle 4, aquí me quedaría menos 1, ¿cierto? Menos 1. Entonces, como acá está todo con signo negativo, entonces esto aquí me quedaría diferencial de x sobre la raíz cuadrada de quién? De 1 menos x más menos 2 al cuadrado, ¿cierto? De x menos 2 al cuadrado. Ok, entonces aquí vamos a tener un cambio de variable bastante sencillo, ¿no? Inclusive cuando ustedes ya tengan más experiencia o más práctica con integrales, ustedes van a ver que esta integral justamente es arcoseno de x menos 2, ¿cierto? Más una constante c. Ok, el cambio de variable aquí es sencillo porque puedo tomar cambio de variable igual a x menos 2. Si u es igual a x menos 2, entonces sus diferenciales coinciden, ¿cierto? Entonces lo único que hacemos es, ¿no? Reemplazar integral, diferencial de x es igual a diferencial de u, y abajo simplemente me queda raíz cuadrada de u, 1 menos u al cuadrado. Profesor, esta es una integral inmediata. ¿Quién es? Ese es igual a arcoseno, ¿cierto? ¿De quién? De u, ¿cierto? De u menos, perdón, más la constante c, y finalmente reemplazo el u para dejar todo en términos de x, ¿cierto? Entonces esto me queda finalmente arcoseno de x menos 2, ¿cierto? Más una constante c. Listo, ¿no? Ok, eso sería el ejercicio F. Ok, continuemos ahora con la otra parte. El ejercicio G. Ok, no puede ser. Ok, nuevamente. Ahora sí. Ok, ahora nos piden hacer el ejercicio G. El ejercicio G también básicamente es completar cuadrados, ¿ok? Como ustedes pueden ver, el G me pide encontrar la integral, ¿cierto? De diferencial de x sobre 2x al cuadrado más 12x, en realidad 12x más 10, ¿cierto? Siempre que me aparezca este tipo de, de ejercicios, tanto como raíz cuadrada de un término cuadrático o simplemente sobre un término, un polinomio cuadrático, siempre tratar de completar cuadrados, ¿cierto? Completamos cuadrados. Entonces, primero completamos cuadrados, eh, completar cuadrados. Completar cuadrados. ¿Cierto? Aquí, bueno, puedo sacar el 2 afuera primero, ¿no? Entonces, acá, para no hacernos mucho problema, saco el 1 medio afuera, me queda diferencial de x sobre x al cuadrado más 6x más 5, ¿cierto? Entonces, bueno, completar cuadrados, lo voy a hacer la flechita hacia abajo, para hacerlo directamente.
¿Ok? Entonces esto de acá me queda un medio, ¿cierto? De integral de quién? Diferencial de x. Abajo ya voy a completar cuadrados. Me queda x más 3, ¿cierto? Al cuadrado, ¿no? Que justamente tendría que sumarle, tendría que restarle 9, ¿no? Menos 9 más 5, ¿cierto? Listo. Ok, esto de acá me va quedando, ¿no? Un medio, ¿cierto? Diferencial de x sobre, ¿no? X más 3 al cuadrado más, en realidad menos, ¿no? Menos 4, ¿cierto? Menos 4. Ok, ok, profesor, pero ¿acá su idea fue usar, ¿quién? Ok, inclusive nosotros ya tenemos una fórmula para esto de acá. Recuerden, allá al inicio, cuando hicimos sustitución de variables, nosotros dijimos, vamos a demostrar esto de acá porque más adelante lo vamos a usar, que era justamente el de logaritmo. Recuerden que teníamos esta parte de acá. No, no tenemos acá, no. Está justamente acá. Que eso realmente debería quedarme logaritmo de, recuerden, teníamos logaritmo de, ok, acá está, ¿no? Tenemos logaritmo de x menos a sobre x más a, justamente acá, ¿no? Para usarlo ya directamente, justamente acá, ¿no? Miren, x al cuadrado, ¿cierto? Menos a al cuadrado, ¿no? Esa es justamente la formulita que nosotros vamos a usar. Recuerden siempre es 1 sobre 2a, logaritmo natural de x menos a sobre x más a. Pero ahora nosotros no tenemos justamente x, tenemos, ¿no? X más 3 si no me equivoco, ¿no? Pero recuerden que haciendo un pequeño cambio de x más 3, u igual a x más 3, nosotros vamos a obtener justamente lo que queremos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ese cambio para ya usar directamente esa fórmula que acabamos de verlo, ¿no? Entonces acá vamos a hacer el cambio de variable u igual a quién, a x más 3, es un cambio de variable bastante sencillo porque el diferencial de u coincide con el diferencial de x. Continuamos en la siguiente página, ¿cierto? Y esto me queda igual a un medio, ¿cierto? De la integral diferencial de x igual a diferencial de u sobre u al cuadrado menos 4, ¿cierto? De u al cuadrado menos 4. Y acá, por acá voy a escribir la formulita que nosotros teníamos anteriormente, ¿no? La integral, ¿cierto? De diferencial de x sobre x al cuadrado menos a al cuadrado, ¿cierto? Era justamente 1 sobre 2a logaritmo natural de quién? Del valor absoluto de x menos a sobre x más a, más una constante c, ¿cierto? Entonces, ven, aquí, claro, aquí tengo u en lugar de x, entonces vamos a simplemente reemplazar el u por el x, ¿no? Entonces, un medio, ¿no? Me quedaría esta integral de acá porque 1 sobre 2a, bueno, en este caso a ya saben quién vale, ¿no? Entonces, acá 4 voy a colocarle 2 al cuadrado, ¿cierto? El a vendría a ser 2, ¿cierto? Vendría a ser 2. Entonces me quedaría, usando este de acá, que ya lo hemos demostrado anteriormente, eso me quedaría 1 sobre 2a. A vale 2, entonces me quedaría un cuarto, ¿no? Por. Logaritmo natural, ¿de quién? De u menos 2, ¿cierto? Sobre u más 2, ¿cierto? Más la constante c, ¿cierto? Más la constante c. Ok, profesor, me dieron el ejercicio en términos de x, yo tengo que devolverlo en términos de x, pero sin embargo u vale x más 3, ¿cierto? U vale igual a x más 3, ¿no? Medio, entonces me quedaría aquí un octavo logaritmo natural de x, u, recuerda que es x más 3, restado 1 me quedaría u más 1, ¿cierto? U más 1, y abajo simplemente me quedaría u, perdón, x, ¿no? Aquí x más 1, estamos sustituyendo aquí, me quedaría x más 1, y abajo me quedaría x más 3 más 2, que sería justamente x más 5, ¿cierto? Luego más c, más c. ¿Listo? Listo. Ok. Inclusive otra forma, ¿cierto? Otra forma de haberlo hecho es justamente tratar de hacerlo justo como demostramos esto de acá, ¿cierto? Expresarlo a esto como x menos, perdón, x más 1 por x más 5, ¿no? Por x más 5, ¿cierto? Entonces, 1 sobre esto de acá, ¿cierto? Me quedaría el logaritmo del primero sobre el x más 5, que es justamente el de acá, ¿no? Por un cuarto en ese caso, ¿no?
por un cuarto. Ok. ¿No? Entonces, vean que nosotros pudimos haberlo hecho de dos maneras distintas, ¿cierto? Claro, acá teníamos que hacer cambios de variables, tal como hicimos justamente para esta formulita de acá, ¿no? Entonces ahí tienen dos enfoques diferentes. Ok, y eso termina el ejercicio G, ¿cierto? Continuamos haciendo el otro ejercicio antes de ir a nuestro break. Ok, ese es el ejercicio G. Vamos a pasar al ejercicio H, ¿cierto? El ejercicio H nos dice que debemos calcular también la integral de 3x menos 1 sobre 4x al cuadrado menos 4x más 12, ¿cierto? Diferencial de x. Ok, esto de aquí es una integral un poquito más elaborada, pero también no es complicada, ¿cierto? Simplemente vamos a tener que hacer algunos artificios ahí para que todo cuadre bonito, ¿ok? Ok, en este caso, miren, acá tengo un término cuadrático, bueno, un polinomio cuadrático, arriba tengo un polinomio, ¿no?, de grado 1, ¿cierto? Entonces, la integral, ¿cierto?, de un polinomio cuadrático me da un polinomio de grado 1, pero si yo derivo, perdón, la derivada de un polinomio cuadrático me da justamente un polinomio de grado 1, pero si yo derivo esta parte de abajo, este denominador me da justamente 8x menos 4, que justamente no coincide con el que está arriba, ¿no? Tengo 3x menos 1. Entonces, ¿yo qué hago? Le voy a tratar de qué? De sumar, ¿cierto? No de sumar, de multiplicarlo, porque no me conviene sumar más un término que contenga x, sino simplemente, ¿no?, que me aparezca x, justamente la derivada arriba, ¿no? Observe, observe que, bueno, no sé si escribirlo. Voy a escribirlo acá. ¿Ok? ¿Cómo? Bueno, como la derivada de 4x al cuadrado más 4x, bueno, menos es, ¿no? Menos 4x, ¿cierto? Más 12 es justamente 8x, ¿cierto? Menos 4. Entonces, si yo quisiera tomar este cambio de variable, como toda esta expresión de acá, yo debería hacer aparecer 8x menos 4 arriba, ¿cierto? Profesor, sume más 5x, luego réstelo. También podría funcionar, pero vamos a hacer algo más fácil, ¿cierto? Entonces acá tengo un 3, ¿cierto? Un 3. Entonces, tengo un 3x. Entonces, la pregunta es, ¿cierto? ¿Por cuánto tengo que multiplicarlo al 3x para que me dé justamente 8x? Profesor, tiene que multiplicarlo por 8 tercios. Ok, entonces vamos a tratar de darle forma, ¿no? Vamos a tratar de darle forma. Entonces me queda, ¿cierto? Justamente 8 tengo que multiplicarle por 8 tercios, ¿no? Entonces, para que me quede 3x, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar aquí 8x, ¿cierto? Pero acá aparece 3x. Entonces voy a multiplicarlo por 3 octavos en este caso, ¿cierto? 3 octavos por 8x menos 1. Miren, poco a poco le vamos a ir vamos dándole forma, ¿no? Me queda 4x al cuadrado menos 4x más 2. Entonces yo quiero que esta derivada aparezca arriba. Entonces, si yo quisiera factorizar el 3 octavos, si yo factorizo 3 octavos, ya me quedaría 8x aquí, ¿cierto? Entonces, me faltaría multiplicarlo o sumarle y restarle al mismo tiempo 4x por 3 octavos. Y miren lo que hacemos aquí. Hacemos lo siguiente, aquí me queda 3 octavos, ¿cierto? Claro, más adelante, conforme ustedes van avanzando, también van a ver que este es un proceso bastante obvio también, ¿no? Entonces me queda por 8x menos, bueno, acá le voy a sumar para que me quede, ¿no? Eso de aquí me queda, lo voy a sumar por 3 octavos, ¿cierto? Por 4, ¿cierto? Que al momento de factorizar los 3 octavos, ya quede justamente 8x menos 4 como la derivada que yo quería. ¿Listo? Ahora, como yo la resté acá, ahora también lo debo sumar, ¿cierto? 3 octavos por 4, ¿cierto? Y no me olvido siempre del menos 1, ¿cierto? Listo. Todo sobre 4x al cuadrado menos 4x más 12, ¿no? Todo por diferencial de x. Listo, ya básicamente está resuelto el ejercicio, ¿no? Entonces acá observen que yo puedo sacar, tengo 3 octavos, factorizando 3 octavos me queda 8x menos 4, justamente la derivada de lo que está abajo, ¿cierto? Listo. Ahora, esto de acá, bueno, puedo simplificar, ¿no? Me queda 2 aquí, 3 medios, menos 1, me quedaría justamente un medio, ¿cierto? Un medio.
Entonces, un medio sobre, ¿quién? 4x al cuadrado menos, ¿quién? 4x más 12 diferencial de x. Diferencial de x. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer no es sustituir directamente, ¿quién? La variable, ¿cierto? Porque me quedaría, bueno, o también puedo hacerlo, ¿no? Puedo hacerlo. Vamos a sustituir la variable. ¿Ok? ¿Cuál es la variable, el cambio de variable que voy a hacer? U igual a 4x al cuadrado, ¿cierto? Eh, no, o tal vez no. Todavía vamos a separarlo un poquito más, si no va a dar un poquito de problema ahí. Justamente, ¿no? Voy a separar esto, tengo una suma. Me daría 3 octavos, ¿cierto? De la integral de 8x menos 4 sobre 4x al cuadrado menos 4x más 12, ¿cierto? Diferencial de x más justamente un medio de la integral de 1 sobre 4x al cuadrado menos 4x más 12, diferencial de x, ¿cierto? Diferencial de x. Ok. Listo, ahora ya básicamente está solucionado acá. Bueno, acá voy a tratar de completar cuadrados para que me dé arco tangente, ¿cierto? Y acá simplemente voy a hacer un cambio de variable, ¿cierto? Ok, acá hace un cambio de variable, u igual a todo lo que está abajo, u igual a 4x al cuadrado menos 4x más 12. Entonces el diferencial de u justamente me queda 8x, ¿cierto? Menos 4 diferencial de x. ¿Listo? Simplemente reemplazo, ¿cierto? Entonces todo eso me queda igual a 3 octavos. ¿De quién? Lo que está arriba junto con el diferencial de x es diferencial de u y lo que está abajo es justamente u, ¿cierto? Una integral bastante conocida. Ok, más un medio. Abajo, bueno, aquí, como ustedes pueden ver, tengo el 4. Voy a sacar el 4 afuera, ¿cierto? Puedo sacar el 4 afuera, me quedaría así. Un cuarto, bueno, un octavo en realidad, ¿no? Un octavo de quién? De 1 sobre x al cuadrado menos x más 12, ¿cierto? Más 12, no, más 3. Más 3, ¿no? Porque estoy factorizando el 4. Listo, como les dije acá, vamos a tratar de completar cuadrados. ¿Ok? Finalmente, esto de acá me queda 3 octavos, logaritmo natural de, bueno, el valor absoluto de u, más un octavo de, ¿quién? De la integral, abajo completando cuadrados, como ustedes pueden observar, me queda x menos, ¿cierto? Un medio, ¿cierto? Al cuadrado, ¿no? Al cuadrado me queda x al cuadrado, menos 2 veces esto por esto, que me queda menos x, más un cuarto, ¿no? Entonces, como le he sumado un cuarto, tengo que restarle también un cuarto y aquí me quedaría más 3, ¿cierto? Ok, ok, como acá tengo bueno, 3 menos un cuarto, ya lo puedo sumar directamente y ustedes pueden ver que eso me sale justamente 11 cuartos, ¿cierto? 11 cuartos, justamente 11 cuartos. Muy bien, ahora ya básicamente tenemos todo. Acá tenemos un menos, ¿ok? Entonces no necesariamente, bueno, en realidad no es la fórmula de arco tangente, ¿cierto? No es la forma de arco tangente, sino tendría que ser de la forma logarítmica que acabamos de ver hace rato. Justamente esto de acá, ¿no? Tenemos un x al cuadrado menos a al cuadrado, ¿no? Entonces, muy bien. Nuevamente, acá voy a hacerle ya para finalizar, me queda 3 octavos, ¿no? Logaritmo natural de u, lo voy a dejar todavía ahí para sustituirlo al final para no hacer muchas expresiones. Más un octavo, ¿cierto? Acá, si quiero ya lo reemplazo directamente, si no quiero le doy el cambio de variable deseado, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, acá para que me quede, bueno, voy a hacer el cambio de variable. ¿Qué cambio de variable me conviene acá? Voy acá a hacer un cambio de variable que es sencillo, obviamente, ¿no? Sencillo esta variable. Me quedaría u, ¿cierto? O no. Ya usamos u. Vamos a utilizar b. B justamente x menos un medio. Ojo que no es necesario hacer el cambio de variables, es que ya dominas perfectamente esto, ¿no? Lo puedes hacer directamente aplicando la fórmula que acabamos de ver hace un rato, ¿no? Diferencial de b coincide con diferencial de x, ¿cierto? Entonces aquí simplemente me quedaría, para diferencial de x, recuerden, me queda 1 sobre b al cuadrado menos 11 cuartos. Bueno, pero 11 cuartos para ya darle la forma de logaritmo que ya vimos hace rato, le voy a dar como la raíz cuadrada de 11 sobre 2 elevado al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado.
Muy bien, ahora ya finalmente podemos dar por terminado el ejercicio porque aquí simplemente vamos a usar la fórmula, ¿no? Me queda 3 octavos, logaritmo natural de u, y esto me queda un octavo. Recuerden que era la fórmula era 1 sobre 2a logaritmo natural de b menos a sobre b más a. Ojo, estoy usando esto de acá. Bueno, a este de acá le voy a llamar eh, asterisco, ¿ok? Ok, entonces acá directamente vamos a decir vamos por asterisco. ¿Listo? Muy bien. Acá me estoy olvidando el diferencial de x. Ok, finalmente esto me queda 1 sobre 2a, que era justamente dos veces multiplicado este de acá, que me quedaría raíz cuadrada de 11 simplemente, ¿cierto? Por el logaritmo natural, ¿cierto? ¿De quién? De b, ¿no? Menos raíz cuadrada de 11, ¿cierto? Sobre 2 sobre b más la raíz cuadrada de 11, ¿no? Sobre 2. Luego, como ya no aparece signo de integración acá, me queda más c. ¿Listo? Básicamente ahora, como todo medido en términos de x, yo tengo que devolver la respuesta en términos de x. Y para ello, ¿qué hago? Sustituyo los valores originales de u y de b, ¿cierto? De u, recuerden que era justamente toda esta expresión de aquí, ¿no? 4x al cuadrado menos 4x más 12. Entonces me queda aquí valor absoluto de 4x al cuadrado, ¿cierto? 4x al cuadrado menos 4, si no me equivoco, sí, menos 4x más 12, menos 4x más 12, ¿cierto? Más un octavo, ¿cierto? De 1 sobre la raíz, bueno, acá ya me quedaría directamente 1 sobre 8 veces la raíz cuadrada de 11, ¿cierto? Logaritmo natural de b. Recuerden que b era justamente x menos un medio, ¿cierto? Entonces, como es x menos un medio, entonces acá me quedaría la raíz cuadrada de 11 más 1, o 1 más la raíz cuadrada de 11, todo dividido sobre 2, ¿cierto? Finalmente, dividido sobre x menos 1, recuerden que b es igual a x menos un medio, perdón. Entonces, acá simplemente me quedaría más la raíz cuadrada de 11, ¿cierto? Menos 1 sobre 2. Y finalmente, más la constante c, ¿cierto? Más la constante c. Y eso daría por concluida el ejercicio, eh, el ejercicio H, ¿no? Bueno, eh, el resto del ejercicio lo vamos a hacer después de nuestro break. Claro, no sin antes responder sus preguntas.